Contamos con toda una experta, Juani Portillo. Tenemos formación en lo que tiene que ver con la psicología perinatal. Esa pregunta la contesto rotundamente. ¿Por qué algo que es interesante, la literatura científica, hasta hace muy poquito no se ha encargado ni siquiera de estudiarlo? Bueno, pues la manera que tenían un poco de que eso no influyera, ¿no? Pues era apartar. Como no lo entiendo, lo quito de en medio. Exacto. Un poco. El cambio que ocurre es similar al que ocurre en la adolescencia, de muerte neuronal. Los pacientes que atendemos, todos han pasado por un parto. El adolescente que se sienta callado, con cara de mueble, y tú allí enfrente intentando inventar, porque realmente le estás pidiendo que vincule o que cree un apego que nunca ha tenido. ¿Cómo va a vincular? Y sabemos que el apego se forma, ¿no? Los 8 primeros meses es fundamental que puedan estar con sus papás, ¿no? Son cosas muy potentes. Era como luchar contra el sistema, o sea, poco menos que eso. Voy con una pregunta complicada, espero que no te echen de la sanidad por esta pregunta que te voy a hacer. Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de APIR. Hoy vamos a hablar de una cosa muy chula y para ello contamos con toda una experta. Contamos con Juani Portillo, psicóloga clínica, colaboradora docente del grupo APIR, madre, además. Y esto de madre no lo decimos gratuitamente porque vamos a hablar de psicología perinatal. Bienvenida, Juani. Muchas gracias, gracias. Lo de experta no sé, yo sigo formándome, hay mucho que hablar y formarse, pero no sé, lo de experta. Bueno, creo que como madre una se hace experta en muchas cosas, ¿no? Bueno, eso sí. Juani, la primera pregunta yo creo que es obligada, porque tú ya sabes que quienes nos ven, nos escuchan, son gente relacionada con la salud mental, con el mundo de la psicología. ¿Qué es la psicología perinatal? Qué definición, ¿no? Pues yo empezaría diciendo que es una gran olvidada dentro del ámbito de la psicología, me parece a mí, ¿no? Junto con otros ámbitos, ¿no? A lo mejor de la vejez, por ejemplo, también no solemos estudiar mucho esa fase, ¿no? de la vida. Y la psicología perinatal se juntan dos cosas. Una, que le ocurre a la mujer y otra, que es el embarazo, ¿no? Es verdad que, bueno, a nivel general la mujer ha sido poco estudiada, ¿no? Y es difícil, ¿no? Estudiar también a la mujer en el periodo del embarazo, porque, bueno, pues no hay muchas, bueno, ¿no? Por ética hay muchas cosas que no se pueden hacer en ese periodo. Entonces, la definición como tal de psicología perinatal es, yo diría, el estudio y el tratamiento, ¿no? Y el conocer a la mujer en un momento de su vida que corresponde al embarazo, al parto y al posparto. Vale. Es solo de la mujer, no es del niño o la niña. Sí, claro, también tenemos que tener en cuenta al niño, al bebé, pero es verdad que la psicología perinatal sí que tiene más en cuenta, ¿no? Lo que le ocurre a la mujer, a la mujer en contacto con el niño, por supuesto, ¿no? Porque si no hubiera niño no hay perinatalidad, ¿no? Pero sí que está más centrada, ¿no? en lo que es la mujer, vale. en esa fase. Un dato que se te venga a ti a la cabeza, que digas o que creas que la gente puede no conocer de algo que le pase a la mujer en el embarazo, en el parto o en el posparto, a nivel psicológico, a nivel de psicología perinatal, y que creas que es llamativo y que se conoce poco. Bueno, pues de eso podríamos hablar de muchos aspectos, ¿no? Porque aunque queda muchísimo por estudiar, porque es un campo que ha empezado ahora mismo, ¿no? a poder observarse, a poder estudiarse, ¿no? Y a tener interés dentro del campo de la psicología. Pero, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo están trabajando aquí en Madrid, bueno, tiene como varias sedes, pero ella está en Madrid, la doctora Susana Carmona, con su equipo, que está en el Gregorio Marañón. Ella es psicóloga clínica y bueno, doctora
en neurociencia. Y está haciendo una investigación súper potente y muy bonita porque, bueno, ella siempre lo cuenta, yo animo, ¿no?, a si a alguien le interesa este tema, animo a que la busque. Tiene un libro también que se llama Neuromaternal, que es justo el proyecto que ella está haciendo, y ella siempre lo cuenta, ¿no?, que, bueno, pues ella estaba con sus compañeras, ¿no?, haciendo algo del doctorado y tal, y entonces, pues, no sé, iban a celebrar algo ese día, siempre lo cuenta en sus charlas. No sé si era 2017 o como por ahí. Ajá. Y entonces decía que iban a celebrarlo y una de las que iba en el coche dijo que quería ser mamá. Y entonces, pues claro, como buenas investigadoras, en vez de irse a tomarse una caña, se volvieron al laboratorio. Sí, lo cuenta muy así, ¿no? Y entonces, pues empezaron a buscar, ¿no?, en PubMed, bueno, en bases de datos, pues qué había en torno al cerebro en el embarazo. Y se dieron cuenta que no había nada, que no había resultados, lo que era en el ámbito de investigador. Luego buscaron, claro, en búsquedas por Google se dieron cuenta que sí, que era un tema de preocupación, de foros, ¿no?, de discusión y demás, pero que no había sido estudiado. Y entonces, a raíz de ahí, empiezan ellas, bueno, ella y su equipo, a estudiar esto. Lo que se ha encontrado, y eso ya lo tienen publicado y sí que se ha encontrado, es que en el periodo del embarazo y un poquito del posparto, pero sobre todo en el embarazo, el cerebro de la mamá cambia, pero de manera súper significativa. Y el cambio que ocurre es similar al que ocurre en la adolescencia. O sea, wow, de muerte neuronal al final, ¿no? La sustancia gris se reduce sustancialmente y, bueno, en los algoritmos que ellos tienen, ese cambio se observa en el 100% de las mujeres embarazadas. Y claro, es un cambio que ocurre en meses, o sea, en muy poco tiempo, y ella, ¿no?, lo que explica es que es producto de las hormonas y que ese cerebro además no se recupera, digámoslo así. Es decir, ese cambio perdura a lo largo de toda la vida. No se vuelve a un estado previo. No se vuelve a ese estado previo. Entonces, por ejemplo, eso a mí ahora mismo, bueno, estoy leyendo mucho sobre eso porque es que es, no sé, me flipa muchísimo, ¿no?, que podamos cambiar tanto en tan poco tiempo, ¿no? Y ellos, por ejemplo, el término que dicen con esto es el de matrescencia, ¿no? Que junta lo de maternidad y adolescencia, de alguna manera, ¿no? Y no sé, me parece como algo muy chulo. Yo creo que mucha gente que te esté escuchando ahora mismo se estará enterando por primera vez, ¿no? Y es llamativo también, Juan, y por eso te quería preguntar, ¿no? Es llamativo a veces la brecha efectivamente que hay, y bueno, creo que en el caso de la maternidad se atraviesan también cuestiones de género, evidentemente, pero la brecha que hay entre la preocupación social, ¿no? O las búsquedas por Google o por lo que fuera, de personas que o se han quedado embarazadas o se quieren quedar embarazadas, y la investigación académica, ¿no? En algunos temas, y creo que en este especialmente. Si tú tuvieras que decir uno o varios motivos que explican esa brecha de por qué algo que es interesante, la literatura científica hasta hace muy poquito no se ha encargado ni siquiera de estudiarlo. Pues no sabría, o sea, no sé, son hipótesis, ¿no? Lo que yo puedo pensar. Yo creo que el factor principal es la mujer. La mujer ha sido muy poco estudiada a nivel científico. No sé, hace poco leía también que, no recuerdo ahora mismo qué autor, ¿no?, había hecho una revisión, ¿no?, de los estudios que había de neurociencia, ¿no?, de cambio en el cerebro, y solo, o sea, no sé, una muestra de 50.000 estudios, o sea, una barbaridad de estudios. ¿Cuántos dirías que de esos estudios, qué porcentaje crees que atañe a los procesos de la mujer? Wow, ¿Qué porcentaje? Poco, yo diría un 10%. Un 10% ya te parecería poco, ¿no? Sí. Pues sí, es un 0,5%. Wow. En todo lo que atañe al embarazo, bueno, pues a la menarquia, bueno, pues a todos los procesos de la mujer, un 0,5%. Y muchos de ellos son estudios, bueno, de caso único, en fin, que no tienen a lo mejor mucha potencia, ¿no?, a nivel investigador estadístico. Pero sí, es curioso. Entonces, bueno, y yo creo que además en el embarazo se junta el ámbito que es de la mujer
mujer con, pues que en el embarazo, hasta ahora, por ejemplo, no se estudian fármacos en el embarazo porque se tiende a proteger mucho al bebé, obviamente, ¿no? Y bueno, yo creo que se juntan como las dos cosas. Que no es un campo que quizá te permita tanta libertad a nivel metodológico, ¿no? Por esas restricciones, por la salud tanto de la embarazada como del bebé, ¿no? Sí, y luego también pasa también que en la investigación también ha habido también como cierto sesgo cuando se ha investigado, yo que sé, a nivel, por ejemplo, de cerebro, hubo momentos en los que solo se investigaba a hombres, porque se entendía que la mujer con los ciclos que tenemos, ¿no? No sabía si se estaba embarazada o no, ahora sí que podemos conocerlo, ¿no? Con un predictor, pero antes no era tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues la manera que tenían un poco de que eso no influyera, ¿no? Pues era apartar de la investigación a la mujer. Como no lo entiendo, lo quito de en medio. Exacto, un poco por ahí, ¿no? Sí. Juaní, voy con una pregunta complicada. Espero que no te echen de la sanidad por esta pregunta que te voy a hacer. ¿Los hospitales, públicos, privados, me da igual, están pensados en lo que se refiere a atender el embarazo, el parto y el posparto para favorecer esos factores de psicología perinatal y el vínculo entre la madre y el bebé? Esa pregunta la contesto rotundamente y es un no rotundo. O sea, y bueno, se la puedo debatir a quien me pregunte. Es un no rotundo. Mira, yo, bueno, además de gustarme mucho esto, ¿no? Y de, bueno, formarme cuando puedo, leer muchísimo también, soy mamá. Entonces yo he pasado 2 veces, pues, por 2 embarazos, por 2 partos y por 2 pospartos. Entonces puedo hablar también, ¿no? A nivel personal de cómo he transitado yo esto, ¿no? Desde el momento en el que una mujer se entera de que está embarazada, todo el foco va hacia que el bebé esté bien. Entonces, pues las revisiones son para ver el bebé, si el bebé ha crecido más, si el bebé ha crecido menos, que a la mamá nos da mucha tranquilidad, es verdad eso, pero hay muy poca mirada hacia la mujer que está gestando a ese bebé. Y la poca mirada que hay tampoco es... digamos que tampoco es continua, porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, cada vez que yo iba a un ginecólogo, o sea, de repente me atendía una mujer, de repente un hombre, de repente no sabía, ¿no? Ni cómo me llamaba. Y con las matronas a mí me pasó exactamente igual, ¿no? O sea, al final hay muchos cambios, ¿no? Y una de las cosas, ¿no?, que nos dice también la investigación es que cuando podemos cuidar esos factores, la mamá, por supuesto, se siente mucho más cuidada y eso también repercute en el vínculo que esa mamá va a tener después con su bebé. O sea, si yo estoy bien, puedo estar bien también para un otro que va a nacer, ¿no? Y que no es fácil tampoco cuando esto pasa. Entonces, rotundamente no. Luego, por ejemplo, en el momento del parto también hay mucha violencia obstétrica, ¿no?, que se llama todavía actualmente. Y son cosas que tampoco nos cuentan, ¿no? Y yo no sé, desconozco los motivos, pero no nos lo cuentan. Por ejemplo, claro, a mí me interesa mucho esto, ¿no? Y sobre todo cuando me quedo embarazada, pues claro, yo busco mucha información, me informo y yo recuerdo, ¿no?, en pleno COVID, que fue mi primer embarazo, nos citaron en una sala a, no sé, seríamos 100 y pico, con nuestra mascarilla, embarazadas, para hablarnos de la epidural. Pues bueno, yo fui a mi charla con señoras que algunas eran, ¿no?, árabes y no entendían. Yo estoy segura que no entendieron aquello porque yo misma me costó entenderlo, ¿no? Y la charla era un mero procedimiento para que firmáramos un papel para ponernos la epidural el día del parto, ¿no? Pero no nos informaron sobre la epidural. ¿Sobre qué era? ¿Sobre qué posibles efectos? No, solo nos dijeron pues que eso era lo mejor, que parto sin dolor y ya está. O sea, nada más. O sea, fue 5 minutos. Firmen ustedes aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Y entonces, claro, yo me salí, no lo firmé y recuerdo que me llamó la encargada de recoger, bueno, enfermera, no sé quién era, porque tampoco dijo yo soy tal, la señora que hizo la charla. Y me dijo que no lo había firmado y súper molesta, súper enfadada. Y le dije, no, es que no lo voy a firmar. Y no, pues hombre, es que si no lo firman, no sé qué, no sé cuánto. Digo, es que yo quiero tener un parto natural. ¿Cómo va a ser?
bueno, y ya a partir de entonces, cada vez que yo decía que yo quería tener un parto natural, qué tal, era como luchar contra el sistema, o sea, poco menos que eso. El único que me entendió en ese momento fue mi matrón, ¿no? Que en ese momento fue como bastante coherente, pero fue como todo muy así, e incluso, ¿no? En el momento en el que yo voy a tener a mi hija ya al hospital, con mis contracciones, con todo, o sea, lo primero, ¿no? Venga, la epidural. No, es que yo no quiero ponérmela. Es que si no te la pones ya no te la vas a poder poner. Entonces, esto es para pensárselo, ¿no? Era como, vamos a ver, ¿no? No hay ningún respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Y un poco así con todo, la verdad. Entonces, claro, el bebé nace en esas condiciones, de estrés de la madre también, ¿no? Y bueno, yo pienso que la información es poder, y es verdad que la epidural es muy buena, muy positiva y muy tal, pero también tiene sus efectos secundarios que yo creo que también hay que conocer, y que sean las mamás y los papás los que decidan cómo quieren que sea su parto con toda la información sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, y luego podríamos hablar del posparto si quieres también, no sé, pero en fin, que en contestación a tu pregunta es un no rotundo. El sistema está preparado, pues eso, para que nazca un bebé sano, y bueno, la salud mental de ese bebé no se tiene tan en cuenta, sano físicamente, vamos a hablar así. Que esté bien de peso, que esté bien de analítica, vamos a decirlo así, pero todos los factores de estrés, ¿no? Que en este caso se somete a la madre, pues no se tienen tan en cuenta. Yo ahí te quería preguntar, Juani, porque claro, escuchándote, ¿no? Son cosas muy potentes lo que tú estás diciendo aquí, incluso desde tu propia historia personal, pero no sé si tienes tú la misma sensación, que son cosas potentes un poco que se quedan en la historia de cada una, en este caso. Es decir, que este es un mundo solo al que solo se accede, o que pareciera que solo se accede si uno es interesado o interesada, ¿no? Cuando me quedo embarazada me voy a enterar de todo esto, ¿no? De epidural para arriba, para abajo, efectos secundarios, no sé qué, pero a nivel de población general no hay mucha difusión, ¿no? Sobre todo esto. No, y es que además se niega bastante, ¿no? Lo que tiene que ver con todo esto, es decir, no recuerdo, creo que era la definición de posparto, me parece que era la definición de posparto, dice algo así como el periodo que transcurre hasta que la mujer vuelve a su estado de base, ¿no? A su estado anterior, digámoslo así. Y yo me pregunto, ¿qué mujer, después de pasar por un embarazo, después de cambiar su cerebro, como se ha demostrado que cambia, después de ese torrente hormonal que nos ocurre tanto en el embarazo como en el posparto, ¿no? ¿Qué mujer vuelve se queda al igual, punto de ¿no? partida, ¿no? Sí, sí. Yo no conozco a ninguna, desde luego, ¿no? Y eso es lo que se pretende al final, ¿no? Es decir, que nazca el bebé, 4 meses de baja, si tienes suerte y no eres autónoma, 4 meses de baja, y luego vuelve al mismo ritmo que tenías antes con un bebé de 4 meses que, bueno, que no puede ni andar, o sea, que tiene que ser cuidado, ¿no? No por ti, porque tú tienes que trabajar por alguien, ¿no? Entonces, quiero decir, hay una negación, ¿no? de todo esto. Es como, bueno, el bebé ha nacido, ya se criará como solo, ¿no? Y bueno, y así se están criando, ¿no? Muchos bebés, pero no por la incapacidad, ¿no? Materna o paterna, sino porque es que al final nace en un mundo en el que no se tiene en cuenta esto, ¿no? Y claro, yo trabajo en población infanto-juvenil, soy psicóloga en un centro de salud mental infanto-juvenil, y claro, estamos viendo también cómo está aumentando la prevalencia, ¿no? Y la incidencia de los trastornos mentales en población infanto-juvenil, ¿no? Que es una barbaridad, es una bestialidad, pero claro, a nivel preventivo no estamos haciendo tampoco nada porque eso no ocurra. Ya. Juani, la siguiente es muy directa, es muy clarita, y creo que nos toca a nosotros como psicólogos y como psicólogos clínicos también. Me da igual la que quieras responder, si a la categoría general de psicólogos o a la categoría más específica de psicólogos clínicos. ¿Tenemos formación y sensibilización en lo que tiene que ver con la psicología perinatal? Pues esa te la pregunto yo a ti. ¿Tú conoces algo de perinatalidad? ¿Te han dicho algo en la carrera, en el tiempo que llevamos así formándonos, que es bastante? Cuando roté 6 meses en infanto juvenil durante la residencia, sí que tuve la muy buena suerte de coincidir con una grandísima enfermera de salud mental que le interesaban mucho todos estos temas, y un poco por voluntarismo propio hacía programas de apoyo a la salud mental de las embarazadas y demás.
y algo pude, pero vamos, Muy poquito. nada, mínimo, Muy poquito. minimísimo. De hecho, en la mayoría de hospitales, de interconsultas y demás, no hay una sección de perinatal como tal, ¿no? Se trata como, bueno, algo más, ¿no? Algo más. Y la formación es algo específico, es decir, si tú quieres formarte en perinatal, tienes que ir a buscar esa formación a algún sitio donde no sea de calidad, que hay bastantes, ¿no? En España que tenemos la suerte de poder tener. Pero no es una cosa transversal, no es un estudio que nos den en ningún sitio, ¿no? O que, bueno, te encuentres, sabemos de psicopatología, de tratamiento, de evaluación psicológica, ¿no? Todo eso es como que, bueno, te interese más o menos, transversalmente lo vas a estudiar, pero de perinatalidad no nos han hablado, ¿no? Y si hemos tenido la suerte, ¿no?, de caer con alguien cercano que no, bueno, que le interesa y que tal, pues bueno, algo podemos haber tocado, pero yo, por ejemplo, en mi experiencia profesional, yo no tuve nadie cerca, ¿no? Experta, ¿no?, o interesada en esto. Y de hecho en la residencia, por ejemplo, fui yo la que me interesé, ¿no?, en el ámbito perinatal, y fui yo la que propuse pues colaborar con las matronas del centro de salud, hacer grupos de mamás, ¿no? Y bueno, y trabajar un poco en ese ámbito, pero por iniciativa propia. Quiero decir, nadie me puso ese programa por delante, ni no. Es interesante, Juani, porque justo escuchándote, ¿no?, estaba pensando que todos los psicólogos, independientemente del tipo de población con el que trabajemos, el sitio donde trabajemos, los pacientes que atendemos, todos han pasado por un parto. Sí, sí, sí. Suele pasar que todos han pasado por un parto, y creo que es una etapa muy olvidada, incluso a no ser, ¿no?, que trabajemos específicamente con población infanto-juvenil y sobre todo muy pequeñitos, ¿no?, que sí que entiendo que se pregunta un poquito más, pero vamos, te hablo desde mi propia experiencia, que yo atiendo a adultos jóvenes. Y yo creo que por el parto y por lo que recuerdan o por lo que se ha dicho en la familia en torno a lo perinatal, ¿no?, a cómo la madre reaccionó a ese parto, etcétera, etcétera, yo creo que he preguntado en muy contadas ocasiones. Sí, sí, es verdad, ¿no? Por eso digo que es una de las grandes olvidadas dentro del ámbito de la psicología, ¿no? Y es tan importante, ¿no? Bueno, desde el psicoanálisis tú conoces mucho sobre esto más que yo, pero es que en esos primeros meses, años, se forman muchas cosas, ¿no?, de lo que nos va a determinar, pero de lo que luego nos va a definir, ¿no?, posteriormente. Entonces, claro, si en esos primeros meses la visión está en que la mamá tiene que volver a su estado natural, ¿no?, y trabajar y demás, ¿cómo puede vincular, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo puede vincular un bebé de 4 meses que tiene que estar en la guardería desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, ¿no? Porque la mamá normalmente o la mamá y el papá, ¿no? No pueden hacerse cargo, ¿no? ¿Cómo va a vincular? Y sabemos que el apego se forma, ¿no? 8 primeros meses es fundamental que puedan estar con sus papás, ¿no?, que es con quien deben estar, pero claro, las políticas que tenemos, ¿no?, sociosanitarias, no promueven esto. Y bueno, y decía también, ¿no?, de lo de que eso, 4 meses, si trabajas por cuenta ajena, si trabajas por cuenta propia, esto también lo he vivido yo, ¿no?, en mi propia experiencia, a mí la baja maternal del autónomo era inferior al salario mínimo interprofesional. O sea, es que lo que me pagaban era menos de lo que es que es una cosa que dices tú, ¿cómo no? ¿Cómo me puedo mantener yo? Si ya seguramente antes no podía o iba tirando, y ahora además, ¿no?, se ha incorporado un bebé con 900 y pico euros. O vinculas con tu bebé o comes. Tú Exacto, eliges, ¿no? sí, Tú eliges sí, lo sí. que quieras hacer. Es un poco esto. Y claro, y al final, si tú, o sea, el trabajo, por más, por menos, es que te tienes que incorporar, a no ser que, bueno, pues te coja alguna excedencia, que es sin sueldo, por supuesto, o alguna cosa así, pero es que a los 4 meses, sí o sí, te tienes que incorporar. Juani, bueno, en la casa, vamos, y tú colaboras, evidentemente, tenemos un máster de psicología clínica infanto-juvenil. Por si alguien de quienes nos estén viendo, escuchando, le interesara, ¿se toca algo de la psicología perinatal en este máster? Sí. Hay una parte, ¿no?, de psicología perinatal, hay una parte también de apego, de vínculos, sí que hay una parte en la que se tiene muy en cuenta esos primeros meses, ¿no?, de la vida del niño y
en este caso también del niño junto con su mamá, ¿no? Sí, sí. Ese máster está súper completo y es verdad que, bueno, aparte de tocar la parte perinatal y de la primera infancia, está súper completo a nivel también luego de la infancia más tardía, ¿no? Y la adolescencia. Sí, sí. Hoy estamos a viernes. Mañana, sábado, te levantas por la mañana y tienes una llamada de un número desconocido, un número de estos largos, ¿no?, de la administración, y te dicen, oye, Juani, mira que te vamos a hacer ministra de Sanidad. Sí, de tranquileo, ¿no? De un sábado tranquilo. Sí. Y tú entras como ministra de Sanidad, primera medida que aplicas en políticas sociosanitarias, efectivamente, para favorecer la vinculación entre la madre y el bebé o la propia salud integral, no solo física, de la madre. Primera medida. Supongo que suena súper utópico, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es que madre y bebé, padre también, pero sobre todo en los primeros meses, madre y bebé puedan estar juntos. O sea, me parece fundamental para que luego podamos tener niños sanos, ¿no? Y niños sin problemas, ¿no? Que al final repercute también en la economía, ¿no? Porque también hay un gasto ahí posteriormente, ¿no? Yo pondría las bajas maternales por lo menos de 1 año. Vas a tener que hablar con el Ministerio de Me Trabajo. parece que no me van a llamar, ¿eh? Con el Ministerio de Hacienda, entiendo que también. Me parece que no voy a recibir esa llamada, Fran. Pero bueno, desde luego, a mí sí me parece importante algo, Juan, y que creo que todos los que tenemos experiencia trabajando con salud mental, sabemos que esos casos, ¿no?, que vemos, ya sea en la infancia, en la adolescencia o ya en la adultez, en los que podemos situar la problemática como una problemática del apego, qué difíciles son. Qué barbaridad de recursos necesitan y de tiempo, quizá por no haber dispuesto de los recursos previamente. Efectivamente, en esto que tú decías de la prevención, ¿no?, yo creo que se ahorraría, por supuesto, muchísimo sufrimiento, pero también muchos costes sanitarios, ¿no?, y muchos esfuerzos sanitarios si hubiera algunas medidas que sí, que son una inversión, pero a largo plazo también es una inversión en positivo. Quiero decir que creo que si equilibramos, ¿no?, esa inversión con lo que luego también se van a ahorrar, ¿no?, o nos ahorraríamos a nivel de sociedad, creo que se equilibraría o incluso a lo mejor saldríamos ganando, ¿no? Y es verdad, ¿no?, lo que dicen, ¿no?, el apego, los trastornos de apego implican mucho esfuerzo de tratamiento y bueno, sabemos que hay veces que bueno, pues que terapéuticamente hablando tenemos nuestras limitaciones a nivel de poder ayudar, ¿no?, del todo a esos pacientes, ¿no? Y que luego ya no estamos hablando solo de niños, ¿no? Que esos niños crecen y esos niños que crecen se convierten en adultos y esos adultos van a seguir requiriendo tratamiento, ¿no? Y pasando por esto. Entonces, vamos, a mí me parece fundamental. Y eso está muy estudiado, ¿no? Sí que está muy estudiado, bueno, no sé, la investigación, por ejemplo, de Spiz, ¿no? Se me ocurre de la separación materno-filial, ¿no? Y lo vio muy bien hace mucho tiempo, además, ¿no?, que esto está hecho, ¿no? Pero bueno, no es algo que no sé muy bien por qué no interesa. Y de hecho, por ejemplo, ahí podríamos hablar también de las adopciones, ¿no? Se ha visto, Spiz, ¿no?, lo cuenta con esas 3 fases, ¿no? Que al principio de la separación materno-filial el bebé entra en depresión anaclítica, ¿no? Que está buscando a su mamá, está reactivo a su mamá o papá, ¿vale? Hablo de mamá porque son investigaciones antiguas y en ese momento eran mamás, ¿no? Está reactivo, está buscando, ¿no?, está llorando, y si aparece su mamá o una figura sustituta, no pasa nada, se puede apegar, ¿no? Pero cuando eso perdura en el tiempo, se habla de, bueno, ahí no hay consenso, pero se habla como de unos 3 meses, ¿no?, de la separación, ya entraría en una segunda fase, ¿no?, de hospitalismo, en la que ya los cambios son menos reversibles, ¿no? Y se habla, ¿no?, y está súper estudiado, entre ellos por Spiz, que fue uno de los que inició todo esto, en el que ahí ya, aunque haya una figura sustituta, que en el caso de las adopciones lo hay, ¿no?, que son figuras, bueno, pues, que pueden vincular, ¿no?, y que son figuras protegidas,
protectora, muchos de ellos no, porque ya han entrado en esa fase de hospitalismo y son los bebés los que ya no pueden vincular, ¿no? Esto se conoce, pero a nivel de adopción se eterniza mucho, ¿no? Todo el proceso y al final... Bueno, algunos sí que se hacen bien, pero normalmente como que no se cuida mucho esto, ¿no? Aunque se conocen los efectos. Fíjate que después por casuísticas, ¿no, Juani? Vamos, tú por supuesto tienes muchísima más experiencia que yo en eso, pero enseguida, ¿no? Que uno trabaja con población infanto-juvenil, empieza a ver, ¿no? Por ejemplo, pienso en estas historias de adopción de orfanatos de Europa del Este, ¿no? Sí. Y cómo eso, a lo largo de la primera infancia y sobre todo cómo suele explotar en la adolescencia, ¿no? Con casos gravísimos, con casos de una dificultad de vinculación, no solo, evidentemente, con los progenitores, en este caso, o con las figuras de cuidado, sino con los propios servicios de salud. Claro. Imposible para el psicólogo, ¿no? Estos casos creo que te sonarán del el niño, la niña, o el adolescente que se sienta callado, con cara de mueble, y tú allí enfrente intentando inventar, porque realmente le estás pidiendo que vincule o que cree un apego que nunca ha tenido. Justo. Que nunca ha creado, ¿no? Claro, y ahí nos encontramos con muchísimas dificultades. Ahora, ¿no? Uno de los grandes problemas que estamos viendo en la clínica, ¿no? Con adolescentes, que me ha resonado cuando estaba hablando, son los cortes. Ahora, ¿no? Hay muchísimas adolescentes autolesionándose, ¿no? Y bueno, a lo mejor parte también tiene que ver, ¿no? Con todo esto que estamos hablando, no lo sé, ¿no? Porque obviamente eso no se ha estudiado, ¿no? Pero, en fin, vivimos en un mundo, pues eso, que es un mundo con prisas, es un mundo en el que todo tiene que estar ordenado, todo tiene que ser de esta manera, ¿no? Y parece que los niños en este mundo, la cabida que tienen es bastante pequeñita, ¿no? Muchas extraescolares, al final ven a los papás por su trabajo, ¿no? Que no los culpo, por supuesto, ¿no? Pero ven a los papás 1 hora, 2 horas al día, los papás reventados, ¿no? Que tampoco están en ese momento para, bueno, pues para poder hacer más de lo que hacen, básicamente, ¿no? Entonces, claro, si estamos haciendo esto con los niños, pues qué adolescentes y qué adultos, ¿no? Vamos a tener. O sea, quiero decir, es que yo creo que tiene que ver todo mucho con la perinatalidad y con lo que ocurre posteriormente, ¿no? Pero es una base. Bueno, parece un campo en el que intervenir se le ven frutos al muy largo plazo, no solo al cortísimo plazo, que entiendo que también, ¿no? Evidentemente, hacer buenas medidas de acompañamiento a las madres, a los bebés, a los padres, creo que alivia ya en el momento, pero que además es efectivamente toda una inversión a largo plazo. Juani, creo que no te han llamado todavía, ¿no?, para hacerte ministra, pero bueno, ya que no te han llamado, vamos a dejar que la gente se quede con ganas de más, y lo que yo te voy a pedir a ti es que tú ahora, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, tienes tu minuto de oro. Para decirle lo que tú quieras, lo que a ti te parezca más importante, el mensaje con el que se tendrían que quedar o que a ti te gustaría. Todo tuyo. Eso es un reto que no sé si voy a poder hacer, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, pues yo lo que diría, porque entiendo que, bueno, nuestro podcast, ¿no? Lo ven psicólogos clínicos, ¿no? Es nuestro foco. Y yo lo que sí que diría ahí es que os interesarais en formaros en psicología perinatal. Creo que es fundamental, aunque no trabajéis, ¿no?, en este ámbito de la perinatalidad, pero creo que es una base que hay que tener, ¿no?, como formación, y hay que conocer y hay que tenerla también, ¿no?, en la mente y en la visión cuando estamos delante de un paciente, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adolescente o sea bebé, ¿no? Creo que es la base por la que todos pasamos, ¿no?, como bien has dicho tú, Fran, y que de ahí partimos, ¿no?, y que nos determina, y que hay cambios, ¿no?, y aquí ya meto a la mujer, que hay cambios que perduran durante toda la vida de la mujer, ¿no? Entonces creo que es súper importante que podamos estar, ¿no?, desde la psicología también formados en esto, que conozcamos de esto para poder mirar a nuestros pacientes con cierta objetividad. Y habías dicho que no eras experta, ¿eh? No lo soy. No vale mentir en un podcast. Has dicho que no eres experta y ahora das este discurso que me parece absolutamente maravilloso y que transmite precisamente una idea para
empezar a mirar a esa gran olvidada, a una de esas grandes olvidadas como es la psicología perinatal. Juani, muchísimas gracias A ti. por venir y por la claridad y por la sinceridad en la exposición de un tema tan poliédrico como este. Y nada, a vosotros, a vosotras, muchas gracias por ver y por atender este podcast y nos vemos en el siguiente capítulo.